La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Venimos a la palabra. Romanos 9, 1 a 5. Vamos a ver si terminamos una de las palabras. Vamos a ver porque como me lo están dando a las 10:30, no puedo destruir o deshacer o no completarlo, pero es importantísimo. Así que no voy a dar preámbulos, vamos a leerlo y me voy a meter directamente sin preámbulos que doy en otro culto, en el culto anterior. Aquí está el filtro para que usted pueda decir, todo esto yo lo cumplo, por eso lo que yo digo es la verdad. Pablo lo usó para él en cuanto a lo que él iba a decir, en cuanto a su gente. Pero leámoslo. Verdad digo en Cristo, yo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Aló, aló, aló. Léanlo todos conmigo. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Quiero volver al versículo 4. Pablo establece y nos da expresiones tan importantes en la vida del pueblo de Israel, la manera en que Dios se manifestó y les dio tantas cosas que él no puede, le duele profundamente que cuando ahora Dios se manifiesta en la carne, la persona de Jesús, a pesar de todo lo que habían visto como acción de Dios en su historia, a Jesús lo hayan rechazado. Igual que lo había hecho también, pero Jesús lo confrontó y creyó, le siguió y fue hecho apóstol a los gentiles. Pero su dolor era que su pueblo todavía no había creído y por eso dice que hasta daría la vida si pudiese ser posible. Pero recuenta toda esta cosa tan importante en su historia. ¿Y por qué lo estoy haciendo yo? Yo podría decir, bueno, estamos en el Nuevo Testamento, ya eso tuvo su lugar, pero lo recuento porque esto es parte de nuestra historia de la fe, historia del pueblo de Israel. Y necesitamos ver al Antiguo Testamento cumplido en el Nuevo Testamento. Necesitamos ver el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Tanto que hay allí para que no veamos una cosa como separada de la otra, porque se compaginan todas ellas y entendemos mejor el Nuevo Testamento antes lo que se nos da en el Antiguo Testamento y entendemos mejor el Antiguo Testamento cuando entendemos el Nuevo Testamento hecho en Cristo Jesús. Por eso estoy tomando tiempo para elaborarlo, porque muchos de nosotros no tenemos un contexto histórico en el Antiguo Testamento y está allí. Pero las riquezas de todo ello no vienen a ser parte de mi acervo espiritual e histórico como persona de fe. Así que venimos a esto. Ya hemos hablado de la adopción, ya hemos hablado de la gloria y estamos hablando del pacto. Y no lo puedo repetir. Tengo que meterme hoy en el pacto. El domingo pasado elaboramos varias áreas de lo que Pablo llama el pacto. Un pacto con el pueblo de Israel que se va desarrollando o al cual se le van añadiendo elementos en la medida que el pueblo pudiese entenderlos, comprenderlos y que nosotros pudiésemos comprender esa historia en la persona de Jesús. Pacto. El domingo pasado hablamos del pacto de Dios con Noé.
que no volvería a destruir la humanidad con un tal diluvio y estableció una señal, el arco iris. Luego, el domingo pasado hablamos del pacto de Dios con Abraham. Lo saca de Ur de Caldea, le dice, tu descendencia será como estrellas, arena. Habrá muchedumbre de pueblos que saldrán de ti, de tu vida personal, y habrán reyes y reinos y habrán de bendecir toda la faz de la tierra. Y hace algo que no lo dije el domingo pasado, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Una palabra de Dios. Y cuando Dios da una palabra, su palabra es eterna. No es simplemente una cosita que sucedió en la historia, es un dictamen de Dios. Y hay que ver eso. Y como usted también es parte del pueblo de la fe de Dios, si alguien maldice al cristiano, será maldito. Y al que bendice al cristiano, el Señor lo protege. Y hay que entender eso. Esa es parte de la protección de Dios. Bendeciré a lo que te bendice y maldeciré a lo que te maldice. Bien, vengamos. Hemos hablado de Abraham el domingo pasado y queremos la tercera elaboración del pacto. Empezamos con Noé, todo lo que le dijo poco a poco a Abraham, y ahora vamos a meternos con Moisés. Y usted dice, está corriendo mucho. Sí, estoy corriendo porque ustedes me dieron 10 minutos. Porque se metieron a alabar al Señor, que bueno. ¿Y quién para la alabanza? ¿Quién la detiene? Entonces, el que tiene que tratar de acortar por aquí, por allá, meterle tijera por aquí, es este que está frente de ustedes. Ok. Bien, entonces, el pueblo de Israel se encontraba como pueblo esclavo del faraón en Egipto. Habían llegado como gente descendiente de Abraham y de Jacob y los 12 tribus y estaban gozando, estaban en pueblo de Gosen, eran gente sumamente pudiente, se reproducían, tenían de todo, pero cuando cambian líderes, cambian también la forma en que un líder ve a una gente. En ese proceso hubo cambio y el faraón los convirtió a todos en esclavos. Y no esclavos por 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Sino esclavos por 400 años. 430 años. ¿Ok? Vengamos, vamos a suponer que fuera hoy día. Se terminan los 430 años en el año 2016. ¿Cuándo empezó todo esto? 430 años antes. Réstele 400 a 2016. ¿Ah? Réstele. ¿Ah? 2000, ¿sí? 1590, exactamente. En el 1590 empezó la esclavitud de los judíos israelitas en Egipto. Y siguió hasta el año 2016. Pero pastor, no fue así, eso fue antes, sí, pero le estoy tratando de hacer entender el largo periodo de tiempo, 10, 15 generaciones de gentes allí de esclavos. Era gente de Dios, algunos se olvidaron de Dios, pero estaban allí, eran los descendientes de Abraham y del pacto, pero estaban allí de esclavos, 400. En 1590, ¿cómo estaba este país? Tenía 100 años que había sido descubierto por Cristóbal Colón. Pero estaba en colonia. Y esa colonia no terminó sino 300 años, 200 y pico de años después. ¿Me comprenden? Estamos hablando de un largo periodo. Y después de la independencia, 1800 tanto, al 2000, otros 200 años. Ok. ¿Qué hace
la mente de una gente durante 400 años? ¿Ah? Vamos a un efecto particular. El Ministerio de Educación tiene una filosofía de educación en el siglo XX. Y ahí nos formamos. En una filosofía educacional, etc. El Ministerio de Educación cambia su filosofía de educación en el año 2000. Y ya van 17, 18, 19 años. Estoy dando el ejemplo. ¿Qué sucede? Los niñitos desde preescolar hasta el presente no tienen la formación suya, tienen otra formación. Y van a ir adelante. Y por eso usted dice, pero a mí me enseñaron a pensar así y ustedes ahora piensan así. ¿Ah? Ahora sexo es libre. Drogas por todas partes. Yo no estoy hablando que eso es filosofía del Ministerio de Educación, yo no estoy diciendo eso, pero estamos en un ambiente totalmente distinto. Y usted dice, es que yo no comprendo eso, no lo entiendo, claro, porque había... Ahora, ponga eso en 400 años de tiempo. Yo acabo de hablar de 50 años, 60 años. Bueno, si tú pasas tu vida 10 generaciones como esclavos, ¿tienes una mente de qué? De esclavo. No entiendes otra cosa. Muy pocas excepciones. Lo único que entiendes es que tu Dios no es el faraón ni el Ra, el Dios Ra o el Dios Tao. Tu Dios es ese Dios de Abraham, de Isaac, etc. Eso es lo que te acuerdas. Y eso es lo que te va diciendo tu mamá y tu papá. Mira, nosotros somos de otro Dios, pero ¿somos qué? Esclavos. Métase allí. 400 años. De una mentalidad. Pero había un pacto. ¿Hecho con quién? Y a esta gente, 400 años de esclavos, le estaban diciendo, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por favor. Por favor. Ya no sabemos lo que es ser libre, pero sácalo. Éxodo 2. Vamos a leerlo. Éxodo 2, ¿qué? 24. Vamos a leerlo en voz alta. Ahora, esto es con Moisés. ¿Dónde está Moisés? Tiene 40 años en el desierto. Nació en una familia hebrea. Nació allí. Fue la mamá lo crió. Pero él se crió en la corte del faraón. Así que también tenía una mente ¿qué? De la corte de faraón. Tiene una mente de rey, pero sabía que era hebreo. 40 años así, de repente se encuentran por X razón en el desierto. Y pasa 40 años ¿de qué? De pastor de ovejas. Allá en el árido desierto. En 40 años no se le quita la mente de la corte. Claro, yo ni sé hablar. Yo habré sido el hijo del príncipe y del faraón, pero 40 años por acá no tengo con quién hablar. Sino las cabras y los camellos, la oveja. Y hablo con las estrellas y con Dios, pero no tengo a nadie. 40 años, allá en el desierto sucede algo. ¿Y qué dice? Y oyó Dios, ¿qué cosa? El gemido de ellos. ¿De quiénes? Del pueblo que estaba allá en esclavitud. ¿Y sé qué? Se acordó. ¿Se acordó de qué? De su pacto. Oye, le costó 400 años acordarse. O sea, en el sentido humano uno siente, oye, ahora es que Dios se acuerda de mí. No, Dios siempre lo tiene, pero humanamente uno dice, oye, Dios no se acuerda de mí nunca. Ni me responde, ni hace. Pero esa es la parte humana que está reaccionando ante el sentido de abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, humanamente hablando, oyó Dios, ¿qué cosa? El gemido de ellos.
¿Y se acordó de qué? Del pacto que hizo ¿con quién? 400 años Isaac y Jacob. Así que lo bueno aquí es que se acordó. Así que usted puede levantar su gemido hoy al Señor y un día ¿qué? Se acordará. Wow. ¿Por qué? Porque Dios oye. Dios sabe. Tiene su tiempo. Él estaba cumpliendo un tiempo en la historia de un pueblo. No estamos hablando del individuo, de la historia de un pueblo. Y se acordó. Sigamos, versículo ¿qué? 25. Y miró Dios a los hijos de Jacob, de Israel, y que los reconoció. Esa gente son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y yo hice un pacto con el Dios de ellos. Yo hice un pacto. Éxodo, el capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahora Dios le habla a Moisés. No puedo entrar en todos los detallitos. Usted tiene que leer eso en Éxodo. Estoy sacando versículos. Si usted de verdad le interesa, en la casa usted lo va a abrir y leer y lo va a entender. ¿Y qué le dice Jehová a Moisés? Voz alta, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham e Isaac, Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de ¿qué? Del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo y a una tierra que fluye ¿qué? De leche y miel. Ese es lo que Él les va a decir a los ancianos. Los ancianos eran los que llevaban la historia oral, porque no había historia necesariamente escrita. Y la llevaban de generación en generación y en generación. ¿Cuántos leyeron hace como 30, 40 años el libro Raíces? Raíces es el relato de una persona afroamericana que en el siglo XX dijo, yo voy a tratar de saber algo de mis antepasados. Hallie Smith. Y empezó a hacer su historia hasta el tiempo en que sus antepasados fueron traídos de África hasta lo que hoy día es Estados Unidos o las Bahamas como esclavos. Llegó hasta allí. Y cuando leyó los contratos de la venta y compra de personas, vio el nombre de sus antepasados y viendo el nombre de sus antepasados decía de dónde había venido en el África. Así que se encaminó al África. Y por fin llegó a su gente del África, que habían quedado ahí, que no fueron llevados de esclavos. Y se sentó con el anciano del grupo y le dijo, yo quiero saber de mi historia. Recuénteme la historia de nosotros en historia. Y él fue dándole. Porque siempre se aprendía de memoria y al caletre la historia. Ese era el libro. Hasta que diciendo la historia se encontró con el nombre de su tatarabuelo. Y a fulano lo sacaron y desapareció con unos blancos que se lo llevaron a la orilla y lo montaron en un barco y no supieron más nada de eso. Encontró el lugar de su historia con el anciano del pueblo
donde sus antepasados, de donde habían salido sus antepasados. Pero todo era porque los ancianos decían y se aprendía la historia del pasado palabra por palabra. Hoy día hay muchos grupos todavía que no tienen historias escritas, pero que los ancianos de los pueblos les entregan su historia a alguien escogido para aprenderse la historia de memoria, para que eso no se pudiese olvidar. Estos ancianos tenían 400 años con la historia de que habían llegado sus 12 antepasados con su familia y se habían establecido y se habían traído al abuelo Jacobo. Y Jacobo tenía como padre a un Isaac, y Isaac tenía como padre un Abraham, y él era el fundador de la gente de fe. Ahí se lo encontraron. Es a esa gente que llevaba la historia, pero tenían 400 años allí, que Dios le dice, diles esto a ellos, a los ancianos, que yo ahora les he escuchado y los voy a sacar y los voy a llevar a la tierra prometida, la que fluye de leche y de miel. O sea, una tierra muy buena, donde la siembra daba rápidamente, donde el ganado podría ser formado, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos eso, y esa es la segunda parte. ¿Están conmigo? Ok. Entonces, otra vez, en Éxodo 6, versículos 2 al 7, y aquí es casi donde voy a terminar, porque culpa de ustedes. Ahora Dios le habla a Moisés. Porque Moisés está, yo soy un tartamudo. Yo no puedo hablar. Además, si me preguntan quién te envió, yo no sé qué decirles. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas tú? Aquí estoy, yo sé que Abraham, Isaac, yo me acuerdo de eso y de esa historia increíble, pero ¿quién es? ¿Cómo voy a dar tu nombre? Solamente sé que eres el Dios de Abraham. En ese tiempo no había claridad, pero yo sé que había un solo Dios y que se le revelaba a Abraham e Isaac. Hizo estas cosas maravillosas en su vida. Eso yo lo sé, pero... Déjalo conmigo en voz alta. Habló todavía Dios, ¿a quién? A Moisés. Es increíble cómo, yo no sé cómo era eso, pero es increíble que tenía esta conversación. No era que en el nombre de Dios te profetizo. Hay una comunión tan increíble que Dios, ¿qué? ¿Sabían que Dios le estaba hablando? Léanlo conmigo. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy, ¿qué? Jehová. ¿Y qué quiere decir eso? Ok, recuerden lo que él quiere decir. Soy quien soy. Dile que el soy quien soy te envió. Yo soy la esencia de todo. Yo soy la sustancia de la vida. Y el que cree en mí tendrá vida, sustancia de vida, y tendrá en él la capacidad de ser guiado, y no tiene que ver imágenes, no tiene que ver a una persona, sino que yo soy quien soy y seré quien seré, y yo te llevaré a ti porque yo seré en tu vida lo que yo quiero ser en tu vida. ¿Okay? Ese es el Dios que usted tiene. Le perdonó en Cristo su pecado y el Espíritu de Dios le guía y mora en usted, y ese Espíritu de Dios es quien te guía, te lleva, y Él hará que la voluntad de Él se cumpla en tu vida, porque Él es quien será para ti. Y será para un pueblo, y será para las acacias, y será para una gente. Dile que Jehová
te he enviado. Dile que el yo soy quien soy, que no puede ser tocado con manos, sino que es el que es la vida de uno, pero es persona, es quien estará con nosotros, irá por delante de nosotros, irá por delante de ti, y seré quien seré. Aleluya. El problema humano suyo, mío muchas veces, pero por fin uno lo aprende, es que uno dice, ¿a dónde voy? Dime una palabra. Y él dice, yo voy delante de ti, voy a hacer si tú me crees, acompáñame. Si tú me amas, acompáñame. No tienes que oír, las ideas se te van a presentar y eso soy yo hablándote. Y confía en mí y podrás discernir si soy yo o no soy yo y yo te llevaré de la mano. Ese es el Dios tan extraño, que no quiere ser encajonado por tu forma de pensar. Él no permite eso, por eso no hay imágenes, por eso no hay cosas. El Espíritu de Dios te guía y te llevará y tendrás que aprender a oírle, espiritualmente hablando, verle espiritualmente hablando, percibirlo espiritualmente hablando y sentir esa fuerza dentro de ti espiritualmente hablando. ¿Ok? Aleluya. ¿Es así? Es así. Ok, vengamos. Ajá, tengo un minuto para terminar. Ok, el versículo 3 y el domingo que viene terminamos esto. Y aparecía Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en ese tiempo, en mi nombre, Jehová, yo no me di a conocer así. ¿Entienden eso? En otro momento me presento como Jehová el que provee, Jehová el que hace justicia, el Jehová que sana. Pero ahorita yo me di a conocer como el Jehová que es, el Dios que es. ¿Okay? Y de ahí es todo lo demás. No, en Abraham y Isaac yo no me di a conocer con el nombre de Jehová. ¿Quién seré? ¿Quién seré? Cuatro, rapidito. También establecí que mi pacto con ellos, darles la tierra de Canaán. Yo les prometí eso y yo cumplo lo que yo prometo. Y en la tierra en que ellos fueron en ese tiempo, hace 400 años, forasteros, y en la cual habitaron durante cientos de años. Versículo 5, y asimismo, ahora, 400 años después, he oído que el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto 430 años después. ¿Cuándo es que el Señor se va a acordar de ti? Yo no sé. Okay. Quizás tiene que hacer muchas cosas. Sigamos, versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel que yo soy Jehová, os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con ¿qué? Con juicios grandes. Versículo 7, y os tomaré por mi pueblo, porque estoy haciendo y convirtiendo y creando un pueblo, y seré ¿qué? Vuestro Dios. Y vosotros sabréis que ¿qué? Que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Wow. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Una vez que salen las plagas, cruzan el Mar Rojo y llegan al desierto. Eso lo vamos a hablar porque ahora es que viene la promulgación de la ley, pero el resto del pacto. ¿Cuál es el problema del desierto? O el reto del desierto. Tiene que pasar 40 años para sacarle la mente de esclavo. Antes de llegar a la tierra que fluye, que es libre, independencia, dominio propio, podrían hacer sus cosas, primero tenían que pasar todos esos 40 años como pueblo reformando su forma de ¿qué? De pensar. Ya tenían faraón y por eso en la mitad del desierto, queremos volver allá, por lo menos teníamos comida allá. La mente. No,
Yo te saqué y tú tienes que sacarte del faraón de adentro y tienes que sacarte la esclavitud de adentro y tú tienes que cambiar esto y tú tienes que aprender a caminar por tu propia cuenta en el desierto. Si no puedes caminar por tu propia cuenta en el desierto y valerte de los pocos recursos que hay, no vas a disfrutar la tierra que fluye de qué. Así que ¿qué es lo que pasó? 40 años se mueren toditos, excepto la nueva generación que había nacido en el desierto, no entendía nada del faraón. Nacido en el desierto, se acostumbraron al desierto y estaban listos con una mentalidad de gente libre que luchaba para sobreponerse a las situaciones y los obstáculos del desierto y llegaron al río para cruzar adentro, pero con un nuevo jefe. Ni Moisés entró. Tuvo que entrar con Josué. ¿Ok? Los cambios. Ahora, lo bello es que cuando usted viene con toda esa historia, ese bagaje suyo a los pies de Cristo, en ese momento ya usted no tiene que pasar 40, 50 años porque en Cristo, nuestro corazón y nuestra mente es transformada y hecha de nuevo. Y una vez libre del poder de la maldad y del pecado, el Espíritu de Dios empieza a regir dentro de ti, a dirigir tu vida y poco a poco empiezas a entender la voz de Dios y dentro de poco tiempo ya tienes dentro de ti la mente de Cristo y puedes caminar con la certeza de que eres hijo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.